trouble now. Wanna have your way, I wanna show you how. Want it every day and I want it now. When you going up, I'm going down. You know how I feel. Come inside, it's no big deal. Hot like wax, so raise some beam. Whip you into shape like you're a cream. Cause that's how I roll. Do whatever I want. Hola, buenos días. Hoy estamos con Adolfo Carrasco, que es un artista impresionante. Bueno, toca el cómic, obra gráfica, instalaciones, intervenciones. Tiene una obra muy interesante, así que esperemos que os guste, ¿vale? Hola Adolfo, gracias por venirnos. A ti por invitarme. ¿Qué tal? ¿Cómo te defines como artista? Como artista me definiría a lo mejor como un poco troleador. Un artista troleador. Te vas moviendo todo por donde pasas, ¿no? Un poco puede ser, no sé. A ver, también es un poco difícil definirse así de una, pero sí, puede que sea así un poco eso. O sea, ¿trabajas muchas disciplinas artísticas? Sí, bueno, he ido cambiando realmente según ha ido pasando el tiempo, o me ha ido interesando unos temas u otros, o por pulsiones, no sé. ¿Tú estudiaste Bellas Artes? Sí, estudié Bellas Artes. En España, luego te trasladas a Holanda. Sí. Y ahí hay como una efervescencia de arte, de algo que te sale, que quieres crear, y cuéntanos un poquito cómo es. Sí. Bueno, la efervescencia en realidad como que vino un poco por mí, porque yo realmente estaba aquí en Madrid como un poco a disgusto, por decirlo de alguna manera, y yo dije, mira, me voy a Holanda para limpiarme un poco, también para ver otra forma cambiar en general cambiar, y claro, yo tenía como un poco de disgusto con la universidad, tampoco sabía muy bien cuál era el disgusto que tenía, pero sí que estaba disgustado, y entonces me fui a Holanda y entonces me encontré con un tipo de educación que yo era lo que buscaba por una parte, que era muy diferente, porque lo era, pero que fallaba igualmente en todo. En plan y entonces sí que fue como realmente un punto en el que yo me di cuenta de que no era el lugar el problema, sino que era una cosa mucho más amplia. Más institucional, claro, las etiquetas, exactamente, en plan y ahí fue cuando yo dije, como producto, o sea, más el arte como producto y no como una introspección. Claro, y en ese sentido Holanda era como mucho más heavy que en España, y como que direccionaba mucho a los estudiantes a crear productos o a hacer productos, a tener una imagen de marca y cosas así. Y fue cuando yo como que tuve un cambio y dije, yo estaba haciendo más dibujo y tal, pero me cambié más a la escultura y a instalación, y concretamente como que tocar esos puntos para tocar los huevos. De protesta, ¿no? Como una acción de protesta. Sí, ¿no? protesta, pero también como para enfadarlo un poco, ¿no? En plan de ponerlos como un poco así a ver cómo reaccionan, sí. Y claro, además yo era un estudiante extranjero tal, y llegué ahí y como que fue una confrontación muy fuerte, en plan de ¿por qué vienes tú aquí a decir tal? Claro. Pero bueno, sí que me ayudó a tener mucha confianza y como de criticar, ¿no? Yo cuando luego vuelvo a España es como que yo estaba ya como muy seguro de que yo quería hablar de eso, y como ir en dirección a eso, a crítica institucional, o como desde la instalación, o la intervención. Y ya viéndolo todo con más perspectiva, que sí. Pasaba en España, pasaba allí, es como claro, algo más además tenía más claro el disgusto que tenía. Claro. Así que bueno, sí, aquí seguiste con las intervenciones, performance. Sí, voy cambiando más hacia performance y intervención. Instalaciones hago alguna, pero realmente instalaciones hago más en Holanda, y luego cuando estoy en España, en Madrid, fue más intervenciones como de rollo más site specific, ¿sabes? Como
en esta clase hacer esta performance concreta, que no era como Ya. para presentarlo en un sitio, sino que era como, tengo que hablar de esto en este sitio concreto Claro, sí. y que haga estas reacciones. Y, Claro, está como todo... claro, sí, era muy concreto. equilibrio en cuanto a tu proyección. Y ahí hiciste una instalación maravillosa. Sí, Bueno, cuéntanos. una de las performances que hice, que bueno, era medio instalación, pero bueno, Sí, ahora pero te performance, cuento bien. Sí. Empezó como una performance porque yo, a ver, tuve como una situación un poco crítica con una pareja, tal, y en ese proceso de duelo y tal, como que empecé a pensar en cómo yo representaba a este chico. Y Como lo sacabas, sí, algo catártico, sí, ¿no? exactamente, y también como de una forma obsesiva, pero como que me hizo reflexionar realmente, porque eso es como una cosa, por un lado iba como esa parte emocional, ¿no? Pero luego había una parte como más teórica, ¿no? Que era como todo lo que yo, todas las conclusiones que yo llegué, reflexionando sobre la representación o cómo... Sí, cómo las pones en el mundo. Claro, O en cualquier situación. Sí. Y también, bueno, como también las ideas del modelo, el artista, lo que se representa, Sí. quién mira. Y yo estaba como preocupado por estos temas, y monté una exposición en una clase. Bueno, era un aula especial que tenía una puerta con una mirilla. Y entonces yo pedí ese aula durante 3 días y me encerré ahí dibujando el mismo retrato una y otra vez. Durante el mismo dibujo, mirando hacia la mirilla, porque además yo sabía que este chico iba a estar ahí. O sea, que en algún momento pasaría. Claro. Pero yo no sabía en qué momento iba a pasar ni nada, yo estaba ahí y yo iba al otro lado de la puerta a veces que entraba, o sea, que había alguien, pero no sabía si era él o era cualquier otra persona de la universidad o tal. Y entonces, bueno, después o sea, como que hasta ahí fue como la performance que yo quería hacer, que era como realmente muy tal. Pero cuando terminé, bueno, ciertos profesores les gustó mucho y me insistieron en que dejara los dibujos en las paredes y que eso fuera una instalación en la que pudiera entrar la gente. Además de que me insistieron en dejar el aula abierta y que eso se pudiera ver como una exposición, tuvimos la oportunidad de presentar nuestros trabajos. Bueno, eso fue como dentro de una clase tal. Y tuvimos la oportunidad de presentar todos los proyectos que teníamos como en una galería y una de mis profesoras como me insistió una y otra vez en que yo tenía que quitar todos los dibujos, instalarlos en la galería o hacer un libro con ellos. Cambiar el formato Claro. del que Y entonces ahí como que empezó a desarrollarse otra idea que para mí es mucho más interesante, que era bueno, pues eso, lo que queda de la performance, o como el archivo, si es necesario, sí, cómo cambia la obra y por qué. cambia la obra en cuanto a la vista de estas instituciones, ¿no? Sí, y sobre todo cómo convertirla en algo asumible por el sistema, ¿no? o por otras instituciones, y convertirla en un objeto vendible. Y claro, ahí ya como que era una cosa que ya yo Sí. tal, pues me revolví un poco, y entonces creé otra performance que en este caso era más instalación, y que llevé todos los dibujos de la galería y los puse en el suelo. Y mi presentación no fue la presentación de la performance que hice en la universidad, sino que era la presentación de esa performance. Otra obra que estaba como para pisar, Claro, y crear esa dualidad. para que el público pisara una performance que yo había hecho antes. Silenciosa, ¿no? Bravo, la verdad es magnífica esa performance. Y bueno, entonces vuelves aquí y sigues haciendo, creáis una galería con dos artistas. Sí, en la universidad seguí haciendo otras performances y tal en esa línea, y bueno, no sé si fue por eso, bueno, en general, he conocido a otra gente, tal cual, y fundamos una galería que se llamaba Piquet Gallery. Y bueno, y ahí pues fue una época como muy divertida en la que
en un principio fue como para exponer nosotros, como crearnos como el espacio, la oportunidad de exponer. Comisariando. Pero claro, luego fue eso, en plan, el comisariar, tal, y ahí yo me di cuenta en realidad que me gustaba también mucho esa parte de producción, ¿no? De producción. Se creó una escena muy guapa, ¿no? O comisariado, sea, tal. había como un circuito de artistas Sí. que estaba funcionando muy bien. Sí, colaborábamos con otros espacios, así como independientes, Claro. porque Claro, era todo muy- como muy independiente. Muy No, intenso, muy Sí. latible, ¿no? Y luego esto que duráis aquí como 4 años o así, y ya cierras la puerta, dices, bueno, ya quiero otra cosa. Sí, eso fue el punto de terminar la carrera, que para mí fue como un momento bastante crítico conceptualmente, personal, en plan de todo. O sea, fue como que todos los caminos se cruzaron en ese punto y yo como que acabé muy agotado y realmente como sobre todo la parte de crítica institucional o como de enfrentarme a la institución, al mercado del arte o Ya lo al llevaste sistema a cabo, en general. y ya no Sí, como que tenías más me agotó para y trabajar. no me llenaba, era como que desde el principio, pues, lo que te decía al principio, como que soy como es un poco troll, pero, Es pero eso imposible. siempre hay que hacerlo desde el humor y cuando empiezas a tomártelo muy en serio, y yo empecé a tomármelo como muy a pecho, como que realmente como que emocionalmente era muy negativo y dije hasta aquí. Y paré, terminé la carrera, estuve trabajando de camarero, bueno, también como que tuve un tiempo en modo avión. Vamos, modo avión, Sí, es un stand-by, ¿no? de conexión total y bueno, pues ahí en plan bueno, también como que viví otras situaciones, me enfrenté a otros contextos, también como alejados del arte, porque yo como que hablaba todo el rato de arte y también me hacía como falta abrir un poco vuelves a tu resguardo en tu casa, sigues creando, ¿no? Vas haciendo cosas, pero de un modo más intimista y más Claro. para ti. Sí, porque como que yo hice una separación de que como, pues eso, lo que es el arte así como en mayúscula o lo que yo entendía como arte con mayúsculas o arte o como quieras llamarlo, en plan y que era como la performance o Sí. arte como mucho más, como lo Sí, que había más hecho antes. colectivo, ¿no? Sí. Porque al final... Y lo que yo hacía en mi casa, que al final eran como dibujicos, no sé qué, en plan de... Bueno, Yo quiero hacer esos dibujitos también. pero bueno, que lo hacía como sin intención, sin Sí. ningún tipo de intención ni Sí. finalidad. Y empecé como también a conectarme más con, que eso suena así un poco como atípico, pero yo de pequeño hacía muchos cómics con mi hermano, en plan y como conecté más con esa parte y pues eso, sin ningún tipo de, como una especie como de hobby, por decirlo Sí. de alguna manera, como que Sí, que te estaba apetece, haciéndolo porque sí. Y escribía como medio guiones de cómic o tal, pero que lo dejaba medio ahí y como que me sentí muy a gusto y eso se mezcló un poco con las experiencias que estaba viviendo, la gente que estaba conociendo y sí. Y entonces, bueno, a un amigo mío que le diagnosticaron VIH le hice yo como una página de regalo porque estuvo ingresado y tal y le hice como su medio experiencia en el hospital, en vez de como hecha cómic. Y bueno, le gustó muchísimo, se lo enseñó a un montón de gente además y todo el mundo me decía que tenía que como continuar la historia porque se quedaba así como abierto, claro, Ya. una hoja que no hacía... Que querían más, ¿no? Claro, la página se quedaba súper abierto, Sí. abierto todo. Y bueno, pues como que me empujaron así a seguir y ya escribí todo el guión para hacer una novela gráfica y bueno, gracias a eso se lo comenté a un amigo mío que trabaja en una agencia literaria en Editabundo Editabundo. y se interesó por la historia y le gustó mucho y ya pues estoy con esa agencia y el año que viene probablemente pues Tenemos salga unas ganas de publicado. verlo. Llevas trabajando, Y yo. bueno, es que para hacer una novela gráfica hace falta tiempo, Sí, una paciencia. capacidad y sí, tanto. Y a lo mejor la vemos el año que viene, ¿no? Que Sí, esperemos se que sí. quitará. Qué bien, qué bueno. Y muy bien. Y luego también estás creando actualmente estás creando una serie que es impresionante en Sí. acrílico, que has vuelto a eso que tenías como tal, acrílico,
que bueno, trata un poco de la ortopedia y Sí. retratos, es una serie muy potente, pero que bien pincelada, cómo funcionan los colores, cómo utilizas esa reversión de colores, no sé cómo ni cómo explicarlo. Así que bueno, cuéntanos un poco cómo sale esta idea. Pues eso también viene como de esa época de modo avión, que me empezó a interesar mucho todos los productos de ortopedia y sobre todo las fajas posoperatorias, que son como las fajas estas como que te sujetan la cara para que no se te caiga, ¿no? Después de que te operen. Y como que empecé a hacer dibujos y bocetillos así de esas fajas. Y como era una cosa como que tenía guardada y un proyecto como de eso que te digo, como que dejaba Sí. cosas así abiertas Sí, sin ¿no? más y lo retomé porque haciendo el cómic como que me volvió así de repente. Serías más, Sí, ¿no? como Ya es digo, como- ay, me apetece pintar y yo siempre he sido de negarme mucho a pintar. Bueno, soy artista pero no pinto. Bueno, No, pero al final la cuando pintura sale, no. sale. Y ¿no? de repente sí como que Pero me he siempre como en reconciliado serie, un poco con la siempre hay pintura. una asociación de una imagen a otra, siempre Sí. trabajamos como serie. Luego también tienes otra serie súper interesante, me flipa, bueno, me flipa todo, pero esta es muy guay, de serigrafías de luchadores, Sí. ¿no? Eso lo haces con... Son dibujos a plumilla bueno, son luchadores de lucha grecolatina, que son estos que llevan como las mallas Sí. y tal, que son como muy homoeróticos Muy baile, ¿no? También Sí, hay- que son como baile y además yo los dibujos que los hice como que están como suspendidos en el aire, no tienen como no hay suelo en ningún momento ni nada y son como hombres peleándose en el espacio. Bueno. Y, sí, sí, ¿Y, y cómo, a la hora de escoger los personajes, te inspiras en personas reales o los creas de la nada o cómo? Bueno, en el cómic hay dos personajes que son absolutamente una persona real que me ha inspirado, porque bueno, a lo mejor dicen muchas cosas que jamás dirían esas personas, pero, Sí, bueno, luego pero bueno, que me han metamorfos. inspirado directamente. Y luego el resto son mezclas de muchas personas y sobre todo de mí, de distintas facetas de mí. Como que hay uno que es súper dramático, luego otro que es muy intenso. ¿Y qué te piden? ¿Qué te piden dibujar con plumilla o con acrílico o con dibujo? Pues eso es un poco como lo que he dicho antes de las performances, que era como específico, que como yo pienso una cosa y digo esto hay que hacerlo de esta manera, porque es para un contexto concreto o lo que sea. Y con el dibujo pues me pasa un poco igual, hay veces que, o sea, el concepto al final como que me pide que sea una línea súper fina, que tal, o súper delicada, aunque sea una súper delicada, claro. Pero, por ejemplo, es que los luchadores es como una línea como muy perfecta, porque es así, pero a la vez es como representando algo que es como muy duro o unos movimientos muy fuertes. Una buena ¿no? elección entre toda la plástica, ¿no? que conlleva. Guay. ¿Y cuándo vamos a poder ver una exposición tuya? Pues espero que el año que viene, contigo. Con la Pantera. Que bueno, será una sorpresa. Bueno, Adolfo, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Ha sido un placer. Gracias.